Y ahora, recomendaciones de fin de semana. Que venga por primera vez la crítica crítica aquí. Lo primero que quiero recomendarles en la crítica crítica es esta novela maravillosa a la que le he dedicado horas de lectura y de esplendor en las últimas jornadas. Es literalmente la última novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, un escritor de origen peruano, haciéndole honor a Cami Coy, que llega con la comida peruana durante las semanas de Sánchez Gras en América. Digo que es la última novela porque esta es la última novela. Mario Vargas Llosa va a dejar de escribir, ya es un hombre mayor, un hombre con muchos rigores académicos, docentes, Premio Nobel de Literatura de nuestra lengua, y ha escrito esta novela a manera de despedida. Su nombre es Le dedico mi silencio, y quisiera pedir a todos los lectores que aman de la gran lectura, que quizás no estaban avisados de esta novela mayor de Vargas Llosa, a que se permitan despedirse con este gran libro. Es una historia maravillosa a manera de despedida. Nadie imaginó que Vargas Llosa se despediría con una novela de este corte bajo el sello Alfaguara. Habrá un libro más de Vargas Llosa, para que no digan que yo soy un mentiroso, pero no será una novela. Será un ensayo dedicado a Sartre, porque él se formó, dice, leyendo a Sartre de muy joven, y que mucho de este libertario que hay en él tiene que ver con Sartre como ente de su formación. Esta novela, Le dedico mi silencio, es la historia de Lalo Molfino. Lalo Molfino es un hombre de Lima, de los barrios pobres de Lima, de un Perú fracturado y asolado por la violencia de Sendero Luminoso, por la crisis, en el que la música folclórica es la única señal de identidad y de libertad para todo un pueblo. Estamos hablando de la guachafería, estamos hablando del vals peruano, no del vals vienés, estamos hablando de la música criolla, que es lo único que hay de libertad en medio de esta pérdida de la libertad. Lo mismo pasa en los países que están sufriendo una dictadura. Estamos hablando del Perú de Sendero Luminoso, militarizado y difícil. Ahora mismo, en Cuba, por ejemplo, probablemente la única expresión de libertad que hay sea el reggaetón más crudo y barriotero, donde la gente está reflejando la decadencia del país en el que viven. Por eso están soez, por eso están de reparto, están barriotero, están incompatible con las normas de la civilidad, pero esa es la situación que están viviendo en Cuba. En los años 90, en el periodo especial más crudo, esa expresión de libertad se llamaba la timba. La timba era la evolución del son cubano llevado al escenario de la salsa, entrando en una dicotomía muy grande con el entorno. ¿Cuál era el entorno? La decadencia, la pobreza, y comienza a aparecer una música bailable que apenas se podía bailar porque sus arreglos musicales, aunque tenían un poco de son y un poco de salsa, eran tan altisonantes, tan acelerados, tan enloquecidos, que la gente no entendía cómo esa música podría digerirse. Esa música se llamó timba y fue el reflejo de la crisis de los 90. Yo diría que cada gran crisis
tiene su género musical. Cada gran despedida tiene una gran historia. Le dedico mi silencio es el gran homenaje de Vargas Llosa a la música criolla del Perú que le vio nacer. Un hombre de 20 novelas, todas extraordinarias. Quienes somos sus lectores hemos quedado encantados con todo este recorrido de novelas. Conozco a mucha gente que ha leído las 20 y que te saben enumerar en qué orden fueron apareciendo. Yo milito en esa lista. Para mí es un autor de cabecera, es un hombre extraordinario que descubrí en Holguín hace muchos años gracias a manos amigas que me prestaban las novelas envueltas en el periódico Granma con los titulares de La Patria para que nadie supiera qué era lo que en verdad estaba leyendo. Novelas que llegaron a mis manos gracias también a la presentación y al cariño de mi gran maestro de literatura, el profesor Eugenio Marrón Casanova, a quien le mando mi abrazo, mi cariño. Sigue en el Holguín nuestro, al menos de todos los días para mí, en el imaginario. Son personas que sentían una gran pasión por el boom de la literatura latinoamericana y que eran capaces de irradiarte esa explicación en todo momento. Y el otro resto de las novelas de Vargas Llosa las pude leer gracias a las valijas de los sacerdotes, porque en Holguín teníamos una cantidad enorme de sacerdotes de otros países, porque las crisis espantan las vocaciones y Cuba tuvo un periodo muy grande, todavía lo experimenta, en el que había muy pocos sacerdotes para llevar el mensaje pastoral de las comunidades, y Holguín se pobló de momento gracias a gestiones que se hicieron en ese momento, que eso es otro cuento, de curas argentinos y de sacerdotes que viajaban a otros países y que cariñosamente en sus valijas traían las últimas novelas, las novedades de la literatura que pasaban de mano en mano, y en esa lista siempre estuvo Mario Vargas Llosa como un referente obligatorio para el mundo de la literatura latinoamericana. Así que yo doy gracias a mis maestros, a mis amigos, a los sacerdotes y a Dios por sobre todas las cosas de haber tenido en mi vida la oportunidad de haber leído, lo puedo decir hoy, estas 20 novelas de Mario Vargas Llosa, de 20, y muchos de sus ensayos y sus repasos que son la maravilla más grande que pueda disfrutarse. Un hombre que al principio se alineó con la Revolución Cubana porque creyó que la Revolución Cubana iba a ser una oportunidad realmente libertaria, un hombre que cayó en el saco de las promesas que vendió aquel romanticismo revolucionario y que más pronto que tarde terminó abandonándolo, denunciándolo e increpándolo ante el mundo, porque descubrió que en verdad detrás de aquel celofán se escondía una dictadura cruel que terminaría siendo el cáncer más grande que se recuerde en Latinoamérica y buena parte del mundo. ¿De qué va la novela? Le dedico mi silencio es la gran despedida. El título lo dice todo. Le dedico mi silencio, será el silencio que deja un escritor que se va porque termina de novelar por el paso de la vida y del tiempo. Estamos hablando de un hombre que nació en Arequipa, Perú, en 1936. Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Esta es la gran historia de Lalo Molfino. Este es un gran hombre que tiene mucho que ver con el mundo de la guitarra, con el mundo de la música, y que es un gran descubrimiento que hace en un momento determinado un personaje exquisito cuyo nombre es Toño Azpilicueta. Toño Azpilicueta es un hombre que se dedica con gran frenesí a coleccionar discos en los que estaba lo mejor de la música criolla de Perú. Tenía la colección más grande que se recuerde, se dedicaba
a presentar estos discos, a realizar audiciones en programas de la radio, a realizar todo este tipo de trabajo, hasta que el gran coleccionista descubre que todo lo que estaba haciendo era completamente por gusto, que no tenía ningún valor, que todo esto pasa de moda, lo suspenden de esta misión, no tiene sustento. Las emisoras de radio lo llamaban para pedirle prestado el acetato. Recordemos que en el mundo libre una fábrica para grabar un acetato la puede tener cualquiera. En ese Perú de Sendero Luminoso, cualquier artista grababa en un lugar, aquello se grababa, se traspasaba al acetato directamente y los discos se vendían. ¿Cuántos discos hicieron? Los que se vendieron. ¿Cuántos mandamos a imprimir o hacer? 50, se vendieron 50, se fabricaban 50 más y así funcionaba. Y así el mundo de la música era libre, porque nadie te imponía hegemónicamente una sola canción las 24 horas del día, y los productores de la radio se prestaban a aquellos discos, y aquel era un mundo extraordinario que Madame Payola y todo el nivel de descaro que hay en la radiodifusión en el mundo entero, cuyo escenario principal tiene a Miami como parte de los bailables, donde usted desde que se levanta hasta que se acuesta escucha la misma porquería musical en el éter, lo cual ha empobrecido tanto a la radio que la hemos sepultado por esta mediocridad cuando es un medio absolutamente imbatible. Se los digo yo que soy un hombre por sobre todas las cosas de la radio, de la palabra, y que hago radio, ustedes saben, Radio Mambí, 710 AM, lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, donde me he refugiado en un programa de la palabra, donde el disco que suena soy yo, porque si no, tendría que entonces someterme a que suene el disco de otros, como ocurre aquí horriblemente. Toño Azpilicueta tuvo que vender su colección de discos para pagar la escuela de sus hijos, especialmente de su hija, que no era una hija de gran visión ni de gran destreza, era bastante abobatada. Su mujer era una de las mujeres de carnes más jugosas de todo Lima. La esposa de Toño Azpilicueta era vacilada por medio barrio, por la gran barriada de Lima, por los barrios pobres. Era el entorno de Sendero Luminoso. Todos la miraban con ese deseo sexual tan latinoamericano, tan calenturiento, pero la esposa de Toño solo tenía ojos para aquel hombre que coleccionaba discos y que era el que más sabía de la música criolla en Lima. Un hombre tan pobre que tenía que coger 3 colectivos para llegar hasta una biblioteca en la que estar tranquilo y escribir a mano reseñas que mandaba a los periódicos de los discos del momento, que lo convirtieron en el crítico musical más grande de la música criolla de Lima, pero al mismo tiempo en el crítico más pobre y con más hambre que había en el entorno de la música criolla de Lima. Dominado, tuvo que vender su colección de discos completa para comprar una pequeña casita en Miami, sería un efficiencer, en las afueras de Lima, para poder cumplir 2 misiones vitales. Una, enviar a su hija a la escuela. 2, no fallarle a su mujer en la cama. Era una mujer esbelta, que era el corazón de la Lima sudorienta de la crisis de Sendero Luminoso. Un día recibió una llamada en su casa, en cuya llamada le estaban invitando a presenciar la actuación de un gran músico. Él no respondió a la llamada. Su hija, abobatada, tomó la dirección del lugar en el que iba a ocurrir el gran acontecimiento y perdió el papel, además de no tomar debidamente los detalles como eran y no transmitir el recado. Prácticamente el mismo día del evento entró otra llamada de alguien que lo obligaba a confirmar su presencia, porque era importante que él viera a aquel músico que él no conocía y que podía ser algo trascendental si él escribía una crónica reseñando aquel evento. Y entonces el bueno de Toño Azpilicueta aceptó la invitación
de aquel hombre que antes la había humillado y la había dejado sin trabajo a sabiendas de que él era el genio del tema de la música, termina presentándose y allí conoce a un guitarrista cuyo nombre es Lalo Molfino, que le cambia para siempre la vida al bueno de Toño Azpilicueta y a la tradición musical de Perú. No les he contado nada, esto es solamente la arrancada de una gran novela, de un gran regalo que nos hace Mario Vargas Llosa para despedirse de nosotros bajo el título Le dedico mi silencio. Yo, Sánchez Gras, en la crítica le doy un 10 a la novela de Mario Vargas Llosa. Allá tú si te la pierdes y allá tú si has perdido la capacidad y el hábito de leer. Son dos maneras que no pueden espantarse de nuestras vidas. El gimnasio de los humanos radica en la cabeza. El gimnasio de los humanos vive con la danza de nuestras neuronas. Le dedico mi silencio, tiene un 10 aquí en la crítica de Sánchez Gras en América.